de regreso, listos para el próximo casito de hoy. Vamos a recibirlo con la cita del actor mexicano Roberto Gómez Bolaño, nuestro querido Chespirito, que dice: es necesario divertirse, pero siempre con algo que no haga daño. Que pasen los litigantes. A mí me violaron con un bat de béisbol. Ellos son los responsables y tienen que pagarlo. Ella lo hizo muy convencida. En 3 años que he estado como presidenta nunca había pasado algo así. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Eli, estás demandando a Lidia y a Luis. Así es, doctora. Dime quiénes son ellos, por qué los demandas y qué pides para resolver este caso. Claro que sí. Yo vengo a demandar aquí a Lidia y a Luis y les exijo $100,000 por daños y perjuicios. Yo, cuando los conocí a ellos, Cuando yo los conocí, ellos me prometieron a mí una buena vida dentro de una fraternidad. Entonces, Espérate despacito, espérate. ¿Quiénes son ellos? Ellos son presidentes de la fraternidad a la cual yo pensaba La fraternidad ingresar. universitaria. De la universidad. Sí. Ellos son los presidentes. Ellos son los presidentes. Ok. Gracias a ellos yo viví la peor noche de toda mi vida. A ver, explícame cómo fue. Gracias a ellos me humillaron, me golpearon y después, doctora, a mí me violaron. Por culpa de ellos, por la irresponsabilidad de ellos. Eso no fue nuestra culpa, claro vos que fue accediste. tu culpa, Vos fue tu culpa. accediste. No. Tú quisiste, pero eso no fue nuestra culpa. No, claro que no. Yo no quise. Ustedes fueron los que me llevaron a eso. Ok. Hace un año, doctora, yo me quise inscribir a la universidad. Está muy lejos de mi casa y lo primero que a mí se me ocurrió fue buscar una hermandad de mujeres para yo poder vivir con ellas. Perfecto. Entonces, yo conocí a Lidia como presidente de una de las hermandades de la universidad. Ella me prometió a mí que yo iba a tener el apoyo de la fraternidad, que me iban a tratar como familia, como una hermana más. Me prometió que íbamos a participar en eventos sociales, en eventos de altruismo, cosas que a mí me interesaron, y también me prometió que yo estaría ingresando a una de las mejores fraternidades de todo el campus. Y que lo sigue siendo, es la mejor. Ok, entonces, ¿qué pasó? Entonces, yo al saber que yo tenía que ingresar a una hermandad, yo sabía que me tenía que exponer a lo que es el ritual o la iniciación. El rito de iniciación. Sí, yo estaba consciente de eso, pero yo jamás creí que lo que me iban a hacer iba a ser la peor noche de toda mi vida, doctora. ¿Te explicaron cuál era el rito? No me explicaron, yo no sabía, yo simplemente estaba confiando en ellos, que yo no creí que me iban a exponer a ningún peligro. Pero yo confiaba en ellos. No te pusimos ningún peligro, ¿Y eso qué se te dio. pasó? Cuéntame qué fue lo que pasó. En el momento que a mí me iniciaron, estaba Luis, estaba Lidia y los demás miembros de ambas fraternidades. Entonces a mí empezaron a burlarse de mí, empezaron a decirme groserías, empezaron a golpearme, doctora. Ellos me estaban humillando. Después de eso me obligaron a mí a beber alcohol donde ellos habían orinado. Ellos me hicieron beber alcohol con su propia orina. Y eso no fue todo. A mí me hicieron caer inconsciente de todo el alcohol que ellos me dieron. Después de eso, yo ya estaba inconsciente. Yo ya no sabía lo que estaba pasando. Y me sacaron a mí a rastras de la casa. Hay un video, doctora, si lo podemos ver, donde se ve cómo ellos me sacan a Porque esto es lo más rastras. increíble. Hacen estos ritos de iniciación que son salvajes. Eso viene hace años. Son barbáricos en algunas fraternidades. Y lo más lindo es que luego los graban, señores. Así que vamos a ver las imágenes del rito. Veamos, por favor. Estos son ellos dos. Sí, ahí se ve claramente cómo Pero yo estoy tú estás totalmente inconsciente, doctora. Yo no tengo totalmente. conciencia de nada de lo que me están haciendo. Se ve como Lidia y Luis son los que me están llevando hacia ese lugar. Encima me amarran y yo no podía tomar ninguna decisión, yo no podía defenderme. Esta es la cámara de seguridad de la fraternidad donde estábamos esa noche, que es la hermandad de Lidia. Pero es que es parte de, y tú lo aceptaste, no estabas pero tú ahí. estabas inconsciente, Pero yo te como- arrastraron como un saco Totalmente, de papa. yo no podía ni defenderme, ni decir que ya no quería, ni nada. O sea, y encima... Y él se orinó sobre ti. El pervertido este se Oh, orinó muy encima de mí, bonito. doctora. Eso Ok, es un entonces abuso. espérate un momento. Doctora. No. Silencio. ¿Qué pasó después de esto? Después de eso, que a mí me dejaron ahí amarrada, ellos me dejaron tirada, y yo totalmente inconsciente, amarrada, llegaron otros 2 estudiantes más, enmascarados, me desamarraron, me secuestraron, me llevaron en su carro, y ahí, doctora, a mí me violaron. Ellos a mí me penetraron con un bat de béisbol.
Todo eso, doctora, los delincuentes, los violadores lo grabaron y encima lo subieron a internet. Todo el mundo pudo ver lo que a mí me hicieron. Yo estaba totalmente inconsciente, yo no sabía Pero esto es nada de lo que lamentable me porque estaba eso no era pero yo falta me imagino ritual. que arrestaron Eso a esta pasó como si persona. fuese hoy día. Los delincuentes, ellos están en la cárcel, ellos están pagando, pero yo lo que vengo a exigir es que ellos No, yo también paguen. yo entiendo cuál es tu demanda, pero yo quería saber si los violadores fueron Sí, arrestados. ellos ya están en la cárcel. Ok. Ellos ya están allá. Ok, ¿qué tienes ahí sobre tu podio? Ok. Aquí yo tengo los documentos que avalan la violación, donde dice que a mí me violaron con un bat de béisbol. Y yo llevo 8 meses, doctora, llevando terapia psicológica. Yo ya no puedo, yo ya no estoy segura en ningún lado. A mí me da miedo salir a la calle de encontrarme con tipos como estas personas que tienen mi vida en sus manos y no les importa. Ok, regresa a tu podio. Ella me está entregando certificados médicos donde, entre otras cosas, dice que está sufriendo del estrés postraumático. Aquí habla también de que esta persona, la demandante, fue violada, penetrada tanto en el ano como en la vagina con un bate de béisbol, de pelota. Presenta rupturas y daños severos a su vagina y a su ano. De acuerdo a los test de sangre que le hicieron, tenía altos niveles de alcohol y otras sustancias tóxicas Sí, también. claro, doctora, yo no sé Ella qué tanto consumió, me habrán doctora. metido ellos. Yo estaba totalmente inconsciente Nadie lo cuando obligó a ellos hacer hicieron nada, todo ok. lo que- Y No, tengo no, otro no, certificado claro que dice sí. que no está mejorando con la terapia. No, doctora, yo estoy Ella muy mató de mal. 21 años, Ok, nadie le obligó a perfecto. tomar ni a consumir nada. Muy bien. ¿Algo más en tu demanda? Pues yo lo que quiero No, es que... yo entiendo lo que tú quieres perfectamente. $100,000 por los daños y perjuicios que te ocasionaron ellos. Así Ya, es. Perfecto. Responde a la demanda. Ok. Nosotros somos una organización. Lo que pasa es que a cada persona nos toca algo diferente. A Eli lo que le tocó es dormir afuera. Nosotros cumplimos el rito. Le preguntamos a ella es mayor de edad, ella sabe a qué se enfrentaba y el rito de nosotros es que ella se quedara afuera. Los dos- Nosotros lo que pasó después fue un accidente, nosotros Los no dos podemos estudiantes que pagar hicieron por esa eso. depravación No, claro que sexual ya pueden están pagar por presos eso. pagando y Ustedes con me dejaron juicio. ahí tirada. Por favor, déjanos O sea, hablar. ustedes Déjanos no hablar, pueden por dejarme favor. simplemente Por favor, tirada. Hubieran tú querías podido estar ahí. revisar. Yo voy a hacer un receso. Porque yo no sé si ustedes están haciéndose el papel de bobos conmigo. Se están haciendo los Tenemos idiotas. evidencia, Cállate, video, cállate. doctora. A mí me importa. Pero yo quiero saber cómo es posible que una persona que está inconsciente y que tú estás arrastrando como si fuera una bolsa de basura. Tanto No me a mí contestes como a ella ahora. se lo han hecho. No me hables. No me hables. Hasta Yo le estoy después del explicando. receso. Hasta después del receso. Para que lo pienses bien, ¿eh? Para que lo pienses bien y no veamos esas imágenes 3 veces más. Regresamos tengo enseguida. miedo también. Regresamos enseguida. A mí también me orinaron. Me cosas por la vagina. Es parte del rito. Eso Claro. no es ritual, Pasó, es una pasó. tortura. Es parte del rito, señora. Oiga. Caso cerrado. Porque ustedes no son responsables por este acto. Porque lo que nosotros somos responsables, doctora, déjele explico, que ella sabía y era mayor de edad. Nosotros le dimos la opción. En nuestra hermandad